No es en vano, hermanos, como decía la profecía, no es en vano que estamos aquí, no es en vano que estamos luchando, hermanos. Aleluya. Decía que solo hay que mantenernos fieles. Amén. Creo que todos sentimos la presencia en nuestro corazón, en Amén. nuestra palabra, ¿verdad? Gracias al Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a poner de pie y después vamos a orar. Vamos a leer primero la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Cuando tengamos, me dan un fuerte amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de su Santo Espíritu. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Y dice la palabra de Dios: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Una vez más, hermanos, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y le decimos: buen Dios y Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día, por este momento, Señor, por este privilegio, Señor, de estar aquí ahora, Señor, adorándote, alabándote, Señor, sintiendo tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia y tu gracia son para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, no miraste en nosotros, Señor, el pecado, sino que tu misericordia y tu gracia nos abrazó y nos trajo aquí a adorarte, a alabarte, Señor, a exaltar tu nombre, a llenarnos de tu presencia, Señor, a tener vida eterna, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Padre, te pido que no sea yo siendo un estorbo, un obstáculo para tu palabra, sino que tu palabra fluya, Señor. Que tu Espíritu Santo hable, Señor. Que tu Espíritu Santo hable en nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a aquel que está necesitado, Señor, de tu palabra. Porque también nosotros estamos necesitados de tu poder y tu gloria. Todo ser humano está necesitado de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo le hemos pedido, Señor. En el nombre del Rey de Reyes. Amén y amén. Podemos tomar asientos, hermanos. Hermanos, vamos a estar meditando en el tema el proceso de la santificación. Gloria a Dios. El proceso de la santificación. Hermanos, hablar de santidad es un tema fundamental en la iglesia. Amén. Es un tema importante, es un tema serio, delicado, hermanos. Pero también puede ser polémico y controversial, hermanos. ¿Por qué? Porque hay muchos que no les gusta oír que les prediquemos de santidad, hermanos. No les gusta oír de que tenemos que portarnos como Dios quiere, que tenemos que dirigir nuestra vida como nuestro Señor Jesucristo quiere en su palabra. La santidad es una de las doctrinas de la iglesia del Señor. Es una doctrina fundamental, hermanos. Es un estilo de vida de todos los cristianos. Es un estilo de vida que tenemos que tener todos los cristianos, todos los que hemos creído en el Señor, todos los que hemos depositado nuestra vida y nuestra fe en Él. Amén. Yo no sé usted, pero en lo personal ha habido momentos que han llegado dudas a mi vida de cómo está mi vida delante de Dios. Hay momentos que me siento que el Señor, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que voy caminando? Yo no sé a ustedes les pasa, pero a mí sí. Hay momentos en el transcurso de que he llegado a los pies de Cristo que he dudado de ciertas cosas. Lo que nunca he dudado es que Él me ha salvado y que yo tengo fe en Él. Amén. Y eso no tenemos que dudarlo en el Señor. Pero hay momentos, hermanos, que nos sentimos débiles, que estamos tambaleando, hermanos. Todos hemos escuchado, hermanos, la palabra, no sé si un dicho, pero la palabra que dice: yo no soy santo, nadie es santo. Pero déjenme decirles que la verdad, esto que dicen estas palabras contradice lo que la Biblia nos enseña, contradice lo que la palabra de Dios enseña. Está mal usada en la iglesia esa palabra, hermanos. Y ahora en esta noche vamos a ver por qué está mal usada esta palabra que decimos yo no soy santo, hermanos. Ahora en día la santidad se tiene como un tabú, como un mito, como una leyenda, como una doctrina pasada de moda. Así se tiene la santidad, hermanos. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros, falsos, podemos decir pastores,
que enseñan otras cosas, no enseñan lo que la Biblia dice, enseñan la doctrina de la prosperidad, lo de salvo siempre salvo, hermano, y otras muchas cosas más. Hacen vivir y confunden a la gente que tiene que vivir sin preocupaciones, que lo único que tiene que importar es las cosas materiales de este mundo, y no es así, hermanos, no es así. Hoy la profecía habla de eso, que no tenemos que fijarnos en lo material, sino que en las cosas espirituales, que son lo que realmente necesitamos, que es lo más valioso que el Señor nos ha dado, hermanos. Como les decía, ahora vamos a ver, hoy veremos cómo la santidad actúa en nosotros desde que por fe y solo por la fe hemos sido salvos, hermanos. Como primer punto lo vamos a nombrar así: somos justificados primeramente. Somos justificados primeramente, hermanos. Justificado, hermanos, el significado de justificación es absuelto de delito, libre de culpa, libre de cualquier acusación, libre del pecado, hermanos. Hemos sido hallados justos delante de Dios por el sacrificio, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido hallados justos, rectos y perfectos delante de Él, hermanos. No es porque nosotros seamos, sino porque gracias al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, Dios nos mira así. Y eso lo vamos a ver en Romanos 3, unas páginas atrás, hermanos. Romanos 3, versículos del 24 al 26. Hoy vamos a leer y vamos a ver muchos versículos de la Biblia que nos hablan de la santificación, hermanos, de que somos santos, hermanos. Romanos 3, versículos 24 al 26 dice la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oiga, hermanos, como justificados por la fe en Cristo Jesús, hermanos. También en Romanos 4, 3, 5 dice, un poquito adelantito de ahí, Romanos 4, 3, 5 dice: ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Oiga, hermanos, por fe y solo por fe usted y yo somos salvos. Por fe y solo por fe usted y yo hemos sido justificados, hermanos. No vamos a profundizar en este punto, lo vamos a ver brevemente, hermanos, pero es importante para lo que el mensaje quiere decir. Primeramente, somos justificados por la misericordia y la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hasta ahí vamos a dejar este punto y vamos al segundo punto, y ahí es donde vamos a hablar del proceso de la santificación. Y le vamos a nombrar a este segundo punto santificación inicial. Santificación inicial. La santificación es depositada desde el principio, hermanos, desde el momento que usted y yo tenemos fe en el Señor Jesucristo, es depositada esa santidad en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque primeramente para recibir la santidad hay que ser purificados, hay que ser lavados, hay que ser hallados limpios delante de Dios, porque la santidad no va a vivir en un cuerpo impuro, hermanos. La santidad no va a vivir en un cuerpo que no haya sido justificado mediante la fe, hermanos. Y eso, hermanos, vamos a ver en Romanos 6, un poquito más adelante. Romanos 6, versículo 22. Y dice la palabra de Dios: mas ahora que habéis sido libertados, oiga, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, justificación, hermanos, justificados, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Oiga, hermanos, hemos sido santificados porque hemos sido libres del pecado. Somos libres del pecado, hermanos. Por eso usted ahora tenemos el fruto de la santificación, como le decía. Desde el inicio usted y yo somos santificados. Somos santificados. Vamos a leer el versículo principal de esta noche, en 1 Corintios 1, 2. Vamos a hacer una pequeña porción, también habla de esto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, podemos cambiar el nombre, podemos hacer iglesia de Dios que está en Altavista, en Misión Cristiana La Roca. A los santificados en Cristo
Jesús. Aleluya. Oigan, hermano, a los santificados Amén. en Cristo Jesús. Gloria Ustedes a hemos Dios. sido santificados en Cristo Jesús. Sí, amén. Desde el inicio, hermano, desde el principio hemos sido santificados, puestos aparte, apartados para un uso especial. Oiga, hermano, apartados para un uso especial, santo, consagrado para Dios, para su uso, hermano. Usted y yo hemos sido santificados, somos santos, somos consagrados para Dios, para que Él nos utilice, Así es, hermano. así es. Mire qué hermoso, qué maravilloso, somos santificados. Entonces la santificación es depositada en nosotros desde el principio, hermanos. ¿No se alegra, hermanos? Amén. Gloria al Señor, hermanos. Como decía, hemos sido santificados, hermanos, y ahí inicia nuestra santificación. Gracias al Espíritu Santo. Gloria a Gracias Dios. al Espíritu Santo. Así Y es. eso lo vamos a ver en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Como le dije, vamos a leer varios versículos para que nos quede bien claro todo esto, hermanos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y vamos a leer una pequeña parte. Elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Oiga, en santificación del Espíritu, hermano. El Espíritu Santo es el que nos ha santificado. ¿Por qué? Porque fuimos justificados. Entonces, como decía, no puede evitar el Espíritu de Dios en algo que sea impuro, en algo que no sea consagrado para el Señor, hermano. Por eso que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, porque se ha depositado en nosotros la santidad, hermanos. Aleluya. Se restablece nuevamente la relación con nuestro Padre Celestial mediante el Espíritu Santo, mediante la fe. Se restablece la unión en Cristo Jesús, porque dice Pablo, si no me equivoco es en Colosenses, no me acuerdo muy bien, pero dice de que usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, hermano. Somos unidos al cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, dice. Entonces somos unidos a Cristo, se restablece la relación, la comunicación, hermanos, y lo más importante, la comunión con nuestro Padre Celestial, hermanos. Eso es lo más importante, que se restablece la comunión. Vamos, quédese con eso, hermanos, que más adelante vamos a ver lo que la comunión hace y lo que la comunión no hace cuando nosotros no estamos bien con nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, como decía, somos santificados mediante el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Leemos otra porción de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Para qué, hermanos? Para que sea. Para obedecer, hermanos. Para obedecer, hermanos. Ahora que hemos sido justificados, santificados, podemos obedecer a nuestro Padre Celestial, hermano. Sí, Mire qué bonito, qué maravilloso, hermano. Usted y yo ahora tenemos la capacidad. El Espíritu Santo nos ha capacitado, nos está instruyendo y nos dice que tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial, Sí, hermano. amén. Mire qué bonito, qué maravilloso es esto, hermano. El Espíritu Santo nos da la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, hermanos. Si no, creo que se acuerda todavía del mensaje que hubo el domingo. ¿Cómo se llamaba? Creciendo en la gracia y sabiduría de nuestro Señor, algo así decía. Pero lo que daba a entender es que tenemos que crecer espiritualmente, que tenemos que obedecerlo, que tenemos que leer su palabra, que Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Así también quiere que crezcamos en santidad, hermanos. Sí, Señor, aleluya. Ahora, como decía, podemos obedecer a Dios. Como tercer punto, vamos a hablar sobre la santificación progresiva. Santificación progresiva le vamos a llamar este tercer punto, hermano. Como decía, ahora podemos obedecer a Dios. Aquí empieza la santificación del yo, de mi ser, de mi cuerpo, de mi mente, de lo que yo quiero, de mi voluntad. Aquí empieza a santificarse, hermano. ¿Por qué? Porque ahora podemos obedecer la palabra de Dios. Porque es nuestra responsabilidad seguir buscando la santidad en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debemos Así es. buscar la santidad, Sí. mantener la comunión con Cristo Jesús. Y esto lo vemos, vamos a leer, regresar nuevamente a 1 de Corintios, hermanos. Vamos a leer otra pequeña porción. Y dice, los santificados de Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que
en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Llamado a qué, hermanos? A ser santos, ¿verdad? Llamados a ser santos. Como decía, es nuestra responsabilidad seguir buscando la santidad, hermanos. Como decía, esta es nuestra responsabilidad, seguir santificando el yo. ¿Por qué el yo, hermano? Que nos acaba de decir que fuimos santificados, sí, hermanos. Espiritualmente hemos sido santificados, todos nuestros pecados han sido borrados, ahora podemos obedecer a Dios con todo nuestro miembro, con todo nuestro cuerpo, pero eso no quiere decir que estamos exentos de seguir pecando. No estamos exentos, hermano, de seguir pecando, no estamos exentos de caer, pero por eso el Señor nos dice que tenemos que seguirlo buscando, que somos llamados a ser santos, dice, hermanos. También ahí en 1 de Pedro 1:15 dice, 1 de Pedro 1:15, nos regresamos a Pedro nuevamente. 1 de Pedro 1:15 dice, hermanos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oiga, hermanos, ¿qué está diciendo ahí? Que hay un proceso, que hay un caminar, que hay una lucha, porque hemos sido llamados a ser santos, porque Él es santo. Si decimos santificados, la santidad fue depositada en nosotros y por eso podemos obedecer a Dios, buscar la santidad también, porque tenemos la santidad en nuestro interior por medio de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Como decía, aquí empieza nuestra santidad, de la responsabilidad de nosotros, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante mantener la comunión, como le decía. Lo más importante es que se restableció la comunión. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque la comunión puede verse afectada por mi pecado. Puede verse afectada por la indiferencia de buscarle. Puede verse afectada por la indiferencia de no buscar al Espíritu Santo. Por la indiferencia de no obedecerle. Se puede ver afectada, hermanos. Le quiero dar un ejemplo y tomado del matrimonio. Cuando una pareja se casa, hermanos, y al pasar los días, los meses, los años, eso no quiere decir que están más casados o menos casados. No, siguen casados. Pero eso no quiere decir que haya una buena comunión. ¿Están más casados o menos casados? No, están casados, hermanos. Pero eso no quiere decir de que se comuniquen entre ellos. Eso no quiere decir de que tengan una buena relación, que coincidan en muchas cosas, porque comunión, ¿qué significa? Tener algo en común, coincidir en algo, estar de acuerdo en algo, en un mismo sentir, eso significa comunión, hermano. Pero se puede ver afectada por mi indiferencia a comunicarme con mi cónyuge. Puede verse afectada porque no le dedico tiempo, porque no le soy sincero, hermano. Puede verse afectado por eso. Así también nuestra comunión con Cristo Jesús puede verse afectada por la indiferencia y por el pecado que yo esté cometiendo. Así es. Como decía, por mi pecado, por la indiferencia de buscarle. Y como le daba el ejemplo del matrimonio, creo que les quedó bastante claro, ¿verdad? Sí, amén, hermano. Cómo afecta, así como en el matrimonio, hermanos, la única manera que se puede romper esa unión, porque Dios une en santo matrimonio a esa pareja. Sí. Hablando de hombre y mujer, hermano. Santo matrimonio hablando de hombre y mujer. Entonces, la única forma de separación es, uno, que se muera uno de los cónyuges. Dos, que le sea infiel. ¿Y qué quiere decir infiel? Está en pecado. Y el pecado lleva a la muerte. Entonces, al final está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, así también nuestra relación se puede ver afectada, hermanos. Porque si nosotros seguimos pecando y somos diferentes y nos da igual y seguimos pecando y pecando y pecando y somos indiferentes a eso, un día el Señor nos va a dejar soltar la cuerda. Y ahí nos vamos a ir y nos vamos a perder. ¿Y qué va a pasar? ¿Va para el pecado? Es la muerte. Se rompió la comunión. Se rompió la unión con Cristo Jesús por mi pecado, hermano. Oye, qué tan grave es el pecado. Imagínate de lo que nos ha librado el Señor. Imagínate de lo grande y maravilloso que Él ha hecho en nuestras vidas, que nos justificó y nos ha santificado para obedecerle, para ahora realmente seguirlo buscando de corazón, hermano, sinceramente, hermano. Ok, seguimos adelante. Usted y yo tenemos la responsabilidad de llevar la santificación a la perfección, hermanos. Y eso lo vamos a ver en 2 de Corintios, del 7 al 1. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, y dice la palabra de Dios:
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oiga, hermano, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice la palabra que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos, hermano, perfeccionar la santidad, hermano. Pero dice también, puesto que tenemos tal promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne, limpiémonos, es limpiarnos día con día, hermano. Buscarle día con día, hermanos. Tenemos que buscarle al Señor día con día, hermanos. Tenemos que buscarle en oración, en alabanza, en adoración, hermanos, día con día. Decirle al Señor, ayúdame, Señor, con esto. Yo solo no puedo, hermano. Así es. Yo solo no puedo. Cada uno de nosotros solo no podemos, hermano. No podemos hacer eso. Entonces tenemos que santificarnos cada día. Hacer morir los deseos de la carne y también de lo que hay dentro de nosotros, porque dentro de nosotros dice la palabra de Dios que de lo que abre el hombre es lo que lo contamina, de lo que sale adentro de él contamina al hombre, dice. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos estar seguros de que vamos caminando bien? ¿Cómo sabemos de que estamos realmente luchando y haciendo lo que Dios quiere, hermanos? Vamos a leer siempre ahí en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. No sé si me siguen, hermano, no sé si me están entendiendo. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Yo le comentaba a una hermana de que este mensaje lo escuché hace un par de meses atrás, que yo estaba ahí, que necesitaba saber si yo realmente estaba esforzándome, si yo estaba luchando, si estaba realmente buscando la santidad, y escuché un mensaje así y dije yo, wow, Señor. Me llenó y espero que también esta noche nos llene a todos para que sigamos adelante, para que sigamos luchando. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos, hermanos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Y quiero dar otro pequeño ejemplo. Y dice aquí la palabra de Dios, porque dice, por tanto, nosotros todos hermanos, todos, aquí vamos queridos todos los cristianos evangélicos, hermanos, todos de todos los lugares del mundo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Hermanos, cuando usted va al espejo, hermanos, ¿qué es lo que ve? Ve su imagen, ¿verdad? Se ve cómo anda de su rostro y cómo anda vestido. Pero ¿qué pasa cuando usted anda sucio de la cara? Cuando anda hablando de salvadoreño, cuando anda careto. ¿Qué hace, hermano? Cuando se mira al espejo aquí dice, qué sucio estoy. ¿Qué es lo que hace, hermano? Se va a lavar, se limpia su rostro, se lo purifica y regresa al espejo a ver cómo ha quedado de limpio, hermano. Así también con su ropa, usted lo ve y dice, no, qué sucio que es. No, va y se cambia y regresa al espejo a verse cómo se mira. Entonces, usted ya se mira, se siente bien, se siente hasta alegre. Ay, si no miro bien, dice, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Entonces, este es nuestro espejo, hermano. Este es nuestro espejo, donde vamos a reflejar cómo estamos delante del Señor. Este es nuestro espejo, hermano. Aquí cuando vengamos a la Biblia, la palabra de Dios, vamos a ver reflejados cómo estoy delante de Él, como a cara descubierta. Para el Señor no está nada oculto, hermano. Aleluya. Y esta palabra va a reflejar cómo yo estoy, si estoy bien o estoy mal delante del Señor, hermano. Entonces, este es nuestro espejo, hermano. La palabra de Dios, su evangelio nos confronta, nos edifica y nos hace crecer. Así que ese es nuestro espejo. Si usted está mal, el mensaje, la palabra de Dios lo va a confrontar. Y le va a decir, mira cómo estás, mira qué sucio estás. Tenés que purificarte, tenés que santificarte. Tenés que obedecerme. Eso es lo que nos confronta la palabra. Ese es nuestro espejo, hermano. Ese es el espejo que necesitamos. ¿Para qué, hermano? Para ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice, como mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Como decía, la palabra de Llegues a nuestro espejo donde vamos a ver reflejados. Somos transformados
de gloria en gloria. Somos transformados de poder en poder, de victoria en victoria, Amén. hermanos. Amén. De honra en honra. Así Por es. medio de la palabra de Dios vamos a ser transformados cada día. Dios. Por eso tenemos que santificarnos cada día, hermanos, Amén. pidiéndole perdón Así al es, Señor, Señor. porque todos pecamos, hermanos. Así es. Y como le digo, va a haber lucha todos los días, va a haber Claro, lucha. ¿Por qué? claro. Porque usted y yo tenemos que buscar la santidad, hermanos. Y vamos a transformar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, hermanos, ese es el propósito, esa es la motivación que tenemos, hermanos. Parecernos a nuestro Señor Jesucristo lo más que podamos, hermanos. Así es. Una persona que no ha sido santificada, hermano, no puede progresar en santidad. No puede progresar en santidad. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Hablando de los que no creen en el Señor. Allá afuera, los inconversos, los que no quieren nada de Dios, ¿prosperan en santidad? No, ¿verdad, hermano? Sí pueden hacer algunas cosas buenas, pero no es todo, hermano. No es todo. O sea, a nosotros nos cuesta, ya no digamos a ellos, hermano. Cuando yo estaba en el mundo, antes de conocer al Señor, me daba igual lo que hacía, hermano. No prosperaba. Aquí no prosperé en santidad si no tenía el Espíritu Santo, hermano. No, el Señor no debe tener misericordia de mí, me daba igual. Entonces, los que los que no han sido santificados no pueden prosperar en santidad. Pero usted y yo es diferente, hermano. Si Dios nos ha santificado, sí podemos progresar en santidad. Porque ya lo leímos, ya lo vimos, hermanos. ¿Por qué podemos prosperar en santidad? Quiero que me acompañen a leer Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 5. Juan, capítulo 15, versículo 1 al 5. Vamos a ver por qué podemos prosperar en santidad. Y dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Oiga, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, oiga, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Pues soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso podemos prosperar en santidad. Porque estamos unidos a Él. Amén. Porque Él nos ayuda. Gloria a Dios. Porque Él nos fortalece. Amén. Porque Él nos instruye. Aleluya. Porque Él nos capacita. Amén. Por su inmenso amor. Gloria a Dios. Por su inmensa misericordia. Bendito. Por su inmensa Santo. gracia, que usted y yo podemos ahora prosperar en santidad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que llevar frutos, hermanos. Dar evidencia de nuestro proceso de santificación. Señor. Tenemos que dar evidencia de nuestro proceso de santificación. Sí, que sí. ¿Y cuáles serán esas evidencias, hermanos? Una de esas es hacer morir a nuestro viejo hombre. Romanos 6, versículo 6. Vamos a leer Romanos, un poquito adelante, hermanos. Romanos 6, versículo 6, dice la palabra de Dios: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Oiga, hermanos, no podemos servir más al pecado, hermanos. Versículo 11 al 12: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Gloria a Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ajá. Así que considerados muertos al pecado, pero vivos al Señor, hermano. Aleluya. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado ya no reina sobre nosotros. Ahora quien reina es Cristo Jesús, hermano. Amén. Él reina ahora sobre nosotros, Gloria a hermano. Dios. Pero tenemos que hacer morir esos Viejo pecados, hombre, las así es. concupiscencias Sí.
de la carne. ¿Qué es Sí. concupiscencia? Los malos deseos, las malas intenciones, Sí. hermano. Todo lo que es Sí. carnal, eso Sí. es concupiscencia, Sí. hermano. Entonces tenemos también que nosotros poner nuestra parte, porque el Señor la puso en su parte, nosotros también tenemos que ponerle la nuestra, porque el pecado ya no reina sobre nosotros, hermano. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no nos domina, ya no le tenemos que obedecer, ya no, porque ya no es nuestro rey, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos, porque hemos sido justificados, hemos sido santificados y estamos siendo capacitados por el Espíritu Santo para servir a nuestro Señor. Y aquí donde dice, pues no estáis bajo la ley, no es la ley que el Señor dejó, es la ley del pecado que habita en cada ser humano. De esa ley está hablando. Pues no estáis bajo la ley del pecado, hermanos, porque en este cuerpo hay una ley de seguir pecando, en este cuerpo hay una ley de seguir contrario a lo que dice el Señor, pero esa es nuestra responsabilidad, hacer morir nuestro viejo hombre, hacer morir todas esas cosas carnales, seguir ese proceso de santificación, hermanos. Gloria al Señor. Seguiremos luchando, sí, siempre, todos los días. Vamos a tener una lucha contra el pecado, hermanos. Vamos a seguir luchando. Vamos a regresar a Primera de Pedro, hermanos. Capítulo 2, versículo 11. Ya casi vamos terminando, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Oiga, los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí están. Tenemos que batallar, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir esforzándonos, hermanos. Otra de las evidencias son de las que podemos dar frutos de santificación es un hombre que va creciendo en santificación. Exhibirá el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, hermanos. Entonces, si tenemos que dar evidencia que vamos dando frutos del Espíritu Santo. Amor por todos, paz, paciencia, gozo, fe, mansedumbre, dice, y templanza. Eso es dominio propio. Tenemos que pedir el dominio propio, hermano. En la manera en que me santifico cada día, hermanos, cada vez voy a disfrutar menos el pecado. Cada vez que me santifique más, voy a rechazar el pecado. Voy a decirle, no, ¿yo qué estoy haciendo? No, ya no puedo seguir así. Entonces, vamos a ir rechazando esas cosas. Tengo mejores relaciones con mi esposa, con su esposo, con mis hijos, con todos los demás, con todos los que me rodean, hermanos. Cuando vayamos creciendo en santidad, nos acercaremos a ser más como Cristo. Hay una gran verdad, hermano. Si no buscamos vivir en santidad, no somos cristianos. Si no buscamos vivir en santidad, no somos cristianos, hermanos. Porque aquí tenemos la palabra de Dios y todos decimos que creemos en Él y creemos que esta es palabra de Dios, que nos ayuda y todo eso, pero si realmente no la aplicamos, o sea, no creemos, si no buscamos la santidad, no somos cristianos, hermanos. Un día el Señor vendrá en su gloria, hermano, y va a transformar este cuerpo, todo nuestro ser va a ser glorificado por el Señor Jesucristo, hermanos. La glorificación es la obra futura y final de Dios sobre los cristianos, cuando Él transforme nuestros cuerpos mortales en cuerpos eternos, con los cuales habitaremos para siempre junto a Él. Lo puede ver en Filipenses 3:21, Colosenses 3:4, 1 Corintios 15:53, y hay muchos versículos más. Solo un versículo más para terminar, hermanos. En 1 de Juan, capítulo 3, versículos de 2 al 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículos de 2 al 3. Para que tengáis memoria. 1 de Juan, perdón. 1 de Juan 3, 2, 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén.
Dice que el que tiene esta fe se purifica a él mismo. Ahí habla del proceso de la santificación. Tenemos que luchar, hermanos, tenemos que esforzarnos, tenemos que obedecer al Señor, y ahora lo sabemos que podemos santificarnos cada día y podemos buscar la santidad porque el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Así que gocémonos en nuestra salvación, gocémonos en nuestra santificación y gocémonos en nuestro proceso de santificación, porque un día vamos a ser glorificados y nuestros cuerpos van a ser igual que el Señor Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Así que cerramos nuestros ojos, hermanos, y le decimos: gracias, Señor. Gracias, buen Dios y Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor.